Hoy estuvimos en la plaza con los chicos y sin ser un culto de adoración a Dios, sino un festejo de, ¿qué era el año o el día del baile? Era del baile folclórico, ¿no? ¿Cómo festejaba esa gente? Zapateaban, zapucay de acá, de allá, bailaban. ¿Cuánto más nosotros, que adoramos al que vive, que adoramos a aquel que es real, aquel que nos salvó, aquel que en este tiempo nos está queriendo despertar, nos está queriendo unir con su propósito? Luli hablaba de libertad. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos libertad? ¿Usted sabe para qué es la libertad? La libertad es para ir a Él. Porque sin libertad ninguno de nosotros podemos ir a Cristo. Y Cristo nos hizo libre de todo aquello que impide que con libertad vayamos a Él. A veces creemos que la libertad es poder hacer lo que nosotros queremos, nuestro antojo, y eso es esclavitud. Pero Cristo nos hace libres para que como personas libres podamos volver a Él. Todos tenemos esta libertad. Tenemos que usarla. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema. Pusimos como título: no escapes, Dios te dará la salida. Amén. No escapes, Dios te dará la salida. Antes yo quiero hablar y hacer una breve introducción, porque si no si no se interpreta de la manera correcta, se puede tomar mi situación presente de la forma incorrecta. Hay cosas de las que sí debemos de escapar y otras de las que no. Muchas veces, bien intencionados, ofertamos un Cristo a las personas que soluciona todos los problemas con el fin de que la persona pueda venir, pero no le enseñamos un Cristo de salvación. No le enseñamos ese Cristo que nos enseña a través de la verdad a ser verdaderamente libres. Entonces las personas cuando entran, o muchas personas en la iglesia que hace años que están y creen esto, se frustran cuando vienen determinadas situaciones a su vida. ¿Por qué? Porque yo creía que en el momento que entraba en la iglesia no iba a tener más problema y todo me iba a ir bien. Y no es así. Es mucho más que eso. Pero este falso criterio a veces nos hace demorar en nuestro crecimiento, o a veces nos frustra, y muchas personas creen que esto no funciona y se van. Por eso yo quiero, en esta noche, poder dejar claro: hay cosas de las que debemos de escapar, pero hay cosas de las que no debemos de escapar. Tenemos que esperar en la salida que nos da el Señor. Escapar y huir son dos cosas distintas. Si usted va a buscar en el diccionario el significado, aparecen como dos cosas distintas. Escapar es salir de un lugar conflictivo, pero huir es evadir una situación. Debemos de tener cuidado nosotros de no escapar de aquello que Dios está haciendo en nuestras vidas. David hablaba en cuanto no hay manera de huir de la presencia de Dios. Si yo me escapo de un lugar físico, no es que yo lo dejo a Dios, que Dios queda desde un lado, yo quedo del otro lado. Si yo me escapo de un lugar físico, de una situación, Dios siempre está en el mismo lugar. Y la cosa no sucede afuera. Afuera es lo último que pasa. La cosa sucede adentro. Yo no quiero seguir aquello que el Espíritu Santo me está trazando. Y eso se decide adentro del corazón. Primero escapo en mi corazón. Luego directamente tomo
la acción física. Me voy del lugar. Me voy de la pareja, me voy de la casa, me voy del trabajo, me voy de una facultad que estoy estudiando, me voy de donde sea, pero me voy. Pero ya primero pasó algo adentro. Yo no me puedo escapar de la presencia de Dios. Sí le puedo decir al Señor no. Sí puedo intentar físicamente transportarme, pero nunca lo puedo dejar. Él siempre va a estar ahí. El tema que vamos a hablar hoy, yo te voy a hablar de muchas historias bíblicas. Y vos sabés que la historia bíblica es la fuente primaria de la doctrina. Hay una doctrina que nosotros conocemos como salvación, como pecado, pero la historia bíblica de los personajes son de donde realmente la doctrina salió y nosotros la aprendemos como tal. Entonces yo, para tocar el tema de hoy, te voy a hablar de distintas historias bíblicas. Y la idea es que nosotros podamos vernos reflejados en esos hombres de Dios y podamos entender realmente que no podemos escapar de Dios, que no nos conviene escapar de Él, que nos conviene esperar la salida que Él nos quiere dar a una situación y no por cansancio o por desesperación escapar. No escapes, espera la salida que Dios quiere darte. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Pablo se está refiriendo aquí a una audiencia que creían que ellos eran los únicos que estaban atravesando un problema de tal magnitud. Y él los alienta diciendo, primero, no son los únicos. Probablemente vos hoy viniste con dificultades, con algunos problemas. Lo mismo que para ellos es para nosotros. No sos el único. No estás soportando algo que otro no haya soportado. Dios está ahí y Él te va a dar la salida. El mismo consejo que el apóstol Pablo le está dando a los corintios es para nosotros también hoy. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace muchas veces escapar o pretender escapar de la presencia de Dios? Yo quiero que vos te quedes tranquilo en el sentido de que no sos el único que le pasa. Muchos hombres de Dios, en momentos de prueba, en momentos de dificultad, pretendieron escapar de la presencia de Dios. Y ellos nos muestran a nosotros cuáles son de alguna manera los motivos que nos hacen escapar. Primeramente tenemos que entender el por qué. ¿Por qué suceden situaciones difíciles en nuestra vida? Porque estás creciendo. Porque la fe, que es mucho más preciosa que el oro, se está formando en tu vida. Porque esa libertad de la que nosotros hablamos, sin fe no la podés alcanzar. Esas victorias de la cual la palabra de Dios está llena, sin fe no las podemos alcanzar, porque la vida del justo es a partir de las promesas de Dios, y las promesas de Dios las uso para mi vida a partir de la fe. Si la fe no está presente, la promesa queda simplemente en el cuaderno, en la palabra, y no queda en mi vida, no queda en mi carácter, y no la voy a usar nunca, no me voy a animar a hacerlo. Muchas situaciones son las que el Señor permite para que lo único que yo pueda hacer cuando me falla absolutamente todo es tomar esa promesa, usarla y ahí darme cuenta que funciona. Entonces, ¿qué pasa en mi vida? Ya no es lo mismo, yo ya cambié. Yo antes era una persona, hacía los números, ¿cómo vamos a ir a África si tenemos que hacer esto, lo otro?
el primer viaje, el segundo, el tercero. Bueno, ya lo último, ¿no? Ya Dios provee para todo. Pero eso no nace de la noche a la mañana. Hay un momento de dificultad, hay un momento de tensión, y ahí hay una oportunidad de escapar también, porque podés escapar. Cada vez que el Señor nos lleva a su presencia, a ese trato, siempre podés escapar. No estás encerrado obligatoriamente, siempre podés escapar. Pero en el Hijo de Dios hay algo en el corazón que dice, yo no, por más que no me gusta la situación, por más que estoy tentado a salir de acá, ya no puedo salir de acá. Porque atrás ya no hay más nada. Y repetir lo mismo, entiendo que el camino es adelante. No escapes, deja que Dios te dé la salida. Entonces estos grandes hombres de Dios de los que te estaba hablando, en algún momento tuvieron una actitud por alguna situación que los hizo, de alguna manera, escapar. La frustración es uno de ellos. Cuando nosotros vemos en la vida de Elías, lo que a Elías lo hizo escapar fue la frustración. Elías era una persona que continuamente decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Elías era un hombre que fue llevado de fe en fe, de experiencia en experiencia. Primero tuvo que hablarle a Jezabel, a Acab, tuvo que estar en el arroyo de Querib, tuvo que ir a la casa de la viuda, y cada vez las pruebas eran más duras, pero cada vez él veía una revelación nueva de parte de Dios. Cuando llega el cenit de todo esto, que es en el monte Horeb, donde la carga de un siervo de Dios al ver que todo un pueblo está sumido en la apostasía, en el alejamiento de Dios, él se la juega completamente, llama a los profetas, clama por fuego del cielo, cae fuego del cielo, ya está. Ahora se arregló todo, todo era para esto. ¿Cuántas veces pasa en nuestra vida? Situaciones que ya no dan para más. Que vos decís, tiene que pasar algo de parte de Dios para que esto definitivamente cambie. Y pasa algo grosso. Pero inmediatamente hay una réplica sobre esto. Viene el enemigo, le dice a Elías, te voy a cortar la cabeza. Elías teme por su vida. ¿Y qué hace Elías? Escapa. Escapa lleno de frustración, porque lo que tenía que pasar no pasó. Pero ¿sabés quién fue el causal de que no pasó lo que Elías esperaba? Elías por escapar. En el momento que Elías escapa, automáticamente está inhabilitando esa tremenda obra que Dios hizo. Porque crea desconfianza en la gente. Porque dice, pero ¿cómo? Cayó fuego, pasó todo esto, pero le tiene miedo a Jezabel, entonces Jezabel sigue teniendo poder sobre Elías. Y el resultado es que eso no produjo ningún cambio en todo el pueblo. Cuando escapamos de donde Dios nos tiene, de donde Dios nos quiere formar, lamentablemente cae en descrédito todo aquello por lo cual Dios nos hizo pasar, todo el testimonio que otros vieron, todo lo que vos viviste. En ese momento escapo y es un efecto dominó. Todo lo demás cae en descrédito. Elías, ¿por qué es llevado a ese lugar? Porque Elías tiene que liberar a un pueblo. ¿Y qué pasa? Ni bien vos escapás. ¿Cuál es el primer síntoma? Te alejas de la gente. ¿Qué es lo primero que hace Elías? Se despega de su siervo. Lo ubica a su siervo y se escapa. Cuando Dios trabaja en nuestra vida, es para que seamos de utilidad a un mundo que se pierde. Te dije, estuve en la plaza con los chicos, miramos gente que estaba maravillada, contenta, tomando mate ahí, gente que se pierde, gente que no conoce a Cristo.
y gente que no es alcanzada muchas veces por nosotros, porque en el momento en el que Dios está queriendo formar un Elías, está queriendo formar un hombre, una mujer que se mantiene firme en el momento del desafío, huimos. Y lo nuestro cae en descrédito. Cuidado con la frustración. Si Elías hubiera quedado pese a la amenaza, no hubiera pasado nada, Elías. Y el pueblo sí se podría haber vuelto completamente, pero Elías escapó. Y lo que hizo Elías cayó en descrédito. A veces la frustración hace de nuestra vida que abandonemos el lugar. Y cuando abandonamos el lugar, todo lo que hicimos hasta ahí cae en descrédito. Sin embargo, Dios siempre te va a buscar a ese lugar y te trae de nuevo. ¿Dónde va a parar Elías? A una cueva. ¿Dónde te mete el enemigo cuando vos escapás por frustración? En una cueva. ¿Y qué pasa en una cueva? En una cueva estás encerrado en vos mismo, no sos de utilidad absolutamente a nadie y lo único que pedís es: me quiero morir. ¿Qué es lo que decía Elías? El enemigo no se va a quedar parado una vez que vos hagas algo grande para Dios. Va a hacer todo lo contrario. Va a tratar de que vos caigas en descreimiento. Te va a tratar de frustrar para que vos dejes ese lugar. No te escapes del lugar en el que Dios te puso. No te escapes de la prueba, no te escapes de ese momento de dificultad. Espera que Él abra la puerta, espera que Él provoque la salida. Porque cuando Él provoque la salida, ya es algo completo, ya es una obra terminada, ya es una bendición para todos los que te rodean. Jonás también se escapa de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué se escapa? Porque no le gusta lo que Dios le mandó a hacer. ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra vida? Tenemos idealizado lo que queremos hacer para Dios. Y Dios nos dice: está muy lindo eso, pero yo tengo otra cosa para vos. Dice la palabra de Dios que Jonás huyó de la presencia de Dios. Dice que compró pasaje para irse a la otra punta, a Tarsis. A la otra punta de donde Dios le dijo, no de Dios, porque Dios está en todos lados, por supuesto. Escapó y lo más lejos que podía. ¿Por qué? Porque no quería hacer lo que Dios le mandó hacer. Pero a ver, ¿qué pasa acá? ¿Es que lo que Dios me manda a hacer es tan malo? ¿Era tan malo que Nínive se arrepintiera? ¿Es tan malo lo que el Señor está pidiendo de mi vida? Que me despoje de algún ídolo, que deje el pecado, que trate mejor a mi esposa, a mis hijos. ¿Es tan complicado lo que Dios me está pidiendo? Pero yo estoy esperando otra cosa. Entonces escapa. ¿De qué escapa? De la presencia de Dios. ¿Y dónde va? Va a un barco. ¿Y qué pasa en el barco? Por supuesto, se levanta una tormenta. Pero cuando alguien se escapa de lo que Dios quiere hacer con uno, la conciencia no lo deja tranquilo. El espíritu se endureció, pero la conciencia no lo deja tranquilo. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos sentido de propósito. Todos sabemos en nuestro corazón, quien haya conocido al Señor, que el Señor tiene un propósito para tu vida. Y si vos te escapás de ese propósito, eso te sigue para todos lados y no te deja en paz. Y cuando empieza el viento, la marea a pegar contra la barca, los ateos, incrédulos, lo agarran a Jonás y dicen: che, Jonás, ¿vos tenés algún problema con Dios? Porque acá está todo mal, nosotros tiramos suerte, los dioses nuestros nos dicen que estamos bien, ¿vos tenés algún problema con Dios? Y sí, yo me escapé de la presencia. No, viejo, ¿cómo vas a hacer una cosa así? Los ateos. Vos te reís de esto, pero yo lo he visto. Yo he visto cómo muchas veces personas se fueron de la presencia de Dios. Se corrieron, se escaparon. Y gente que los conocía que iban a la iglesia, le dicen: che, estás cambiado, ¿por qué no volvés de nuevo a la iglesia? Que se te veía mejor cuando estabas en la iglesia. Increíble.
Pasa. Pasa. Finalmente, bueno, tírenme al agua porque el problema soy yo, entonces lo tiran al agua, ¿no? Qué increíble, ¿no? Porque dice que Dios tenía preparado un pez. No tuvo que pagar nada para volver. Sí tuvo que pagar para irse, pero no para volver. Dice que Dios tenía preparado un pez. ¿Y en dónde lo larga el pez? En el mismo lugar que se escapó. A Elías, ¿dónde lo manda el Señor? Al mismo lugar de donde se escapó. ¿Y dónde nos va a mandar el Señor si nos escapamos de la presencia? Al mismo lugar de donde nos escapamos. Entonces, ¿tiene sentido? Jacob pasó toda una vida escapando. Para que el Señor diga, bueno, sí, yo voy a estar con vos, pero no te voy a dejar hasta no traerte hasta donde te tengo que traer. Perdió una vida. No pierdas tu vida escapando. No pierdas tu vida escapando. ¿Cuánto tiempo se ahorra cuando esperamos en la presencia de Dios la salida? Porque no es una salida de problema, es una introducción más profunda en el propósito divino. ¿Cuánto tiempo perdemos? Frustración, enojo, intimidación. Cuando vos estás construyendo, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a venir sobre tu vida y te va a decir, el trabajo es mucho para vos. Como le dijo a Nehemías, esto no se puede hacer, están locos. Y empiezan a construir. Si una zorra pasara por acá, les va a tirar todo abajo. Se complota. No hubo nada que el enemigo no hubiera hecho para que Nehemías detuviera la obra, para que se escapara de la situación, hasta que en un momento va directamente contra Nehemías para que Nehemías escape. Y falsos profetas le dicen, escondete en el templo, Nehemías, porque vienen a matarte. Y este hombre de Dios que se mantuvo firme frente a toda intimidación del enemigo dice, ¿cómo un hombre como yo me voy a refugiar en el templo? ¿Voy a hacer de mal nombre a los demás? A diferencia de Elías y de Jonás, Nehemías se mantuvo. ¿Y qué pasó con Nehemías? Dice la palabra de Dios que cuando pusieron las últimas piedras, cuando pusieron las puertas, el enemigo que tuvo que hacer, reconocer que la obra fue hecha por Dios. Él no se escapó, se mantuvo. Tuvo más problemas que todos los otros dos, pero se mantuvo. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el enemigo en tu vida? Que te corras de posición, que escapes. Y si escapas, él tiene preparado un lugar de ineficacia, un lugar de depresión, un lugar de angustia, un lugar en donde no vas a hacer influencia a nadie, una cueva. Pero si vos te mantenés firme, Él tiene preparado, el Señor, una salida. Y en esa salida está todo lo que vos estás esperando. En esa salida hay victoria, hay plenitud, hay eficacia y todo fruto que vos estás esperando y que anhelás de lo profundo de tu corazón. No te escapes, no huyas. Esperá la salida que el Señor tiene preparada. ¿Se entiende? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, hay cosas de las que sí tenemos que escapar. Porque, entonces estoy bien, vamos a revisar si estamos bien. Hay cosas que sí, o de las que sí tenemos que escapar. El pecado. Podemos hablar de todo tipo de fruto de pecado, pero básicamente el pecado es escapar de Dios. El pecado es correrlo a Dios. Es no tenerlo en el lugar que corresponde. Eso es pecado.
No importa el resto de lo que ocurra, eso es pecado. Tenés que escapar del pecado. Tenés que escapar del pecado que está presente en la vida o en la puerta de cada uno de nosotros. En algunos puede ser rebeldía, en otros puede ser lujuria, pero el pecado está a la puerta. A la puerta de la rebeldía está la decisión y está la intención. A la puerta de la lujuria tenés la computadora, solamente apretás un botón, ya está. Escapá de ese jugueteo con las cosas. Huí de aquello que te lleva esclavo a la ley del pecado. Huí. Si estás jorobando con la computadora, cerrala. Sabés a dónde vas a ir a parar. Si estás pasando cerca de alguien que está tirando onda, no pases más por ese lugar. Sabés lo que va a terminar eso. Si estás jugando entre sí, no, va a terminar siendo no. No juegues con el pecado, escapá cuando está a la puerta. Cuando pasó ya no lo podés frenar. Del pecado tenés que escapar. No tenés que ser amigo, no tenés que jugar, no tenés que considerarlo. Tenés que escapar. Si alguien va caminando y ve una víbora, le acaricia la cabecita, ¡qué bonita! No. ¿Qué hace? Lo más lejos posible. Escapá del pecado. Escapá de la tibieza espiritual. Ese relativismo de cumplo con una cosa y cumplo con la otra, y estoy bien así, y estoy cómodo así, y dale que va. Escapá de la tibieza, no porque te la diga yo como pastor, porque el Señor dice, si sos tibio te vomitaré de mi boca. Yo como pastor simplemente lo que puedo hacer es, esto es lo que dice la palabra. Pero el que tiene que correr de eso y escapar de eso sos vos. La tibieza es el peor veneno para un cristiano. Si fuera frío, tiene la oportunidad de convertirse. Si arde en el Espíritu Santo, puede arder más. Pero si es tibio, ¿qué esperanza tiene? Escapá de la tibieza y de todas las cosas que te hacen tibio, porque no son cosas de afuera las que te hacen tibio, son cosas de adentro, son decisiones que tomo de antemano. Eso me hace tibio. Hay que comprar un inalámbrico. Escapá del pecado, escapá de la tibieza, escapá de la pereza. La palabra de Dios me habla con respecto a la pereza. Me quedo dormido y se me caen las paredes. Pero no hablamos de la pereza material. A veces para lo material somos diligentes, pero somos perezosos para lo espiritual. Y como la pobreza natural acontece si somos perezosos, la pobreza espiritual también va a acontecer. Cosas de las que tenemos que escapar, iglesia. No de la presencia de Dios, no del trato de Dios, pero sí de aquellas cosas que nos alejan de Él. De esas sí tenemos que escapar. Hay algo de lo que debemos de cuidarnos, que en el momento de dificultad nos puede hacer escapar. Y yo le puse un nombre a esto. Es doctrina, ahora te lo voy a explicar, pero yo le puse un nombre. El recurso prohibido escondido. Muchas veces guardamos cosas en nuestra vida un poquito escondidas porque no tenemos confianza de que Dios es absoluto para sacarnos de determinada situación o para hacer determinada cosa. Entonces, por las dudas, por si Dios falla, me guardo algo. Y eso va a ser un problema en el momento de la prueba. ¿Te acordás que hablamos la vez pasada sobre la espada de Pedro? Era un recurso prohibido. Jesús, ¿qué dijo? No lleve la espada.
Después se los hace de manera alegórica, ¿no? Le dicen, bueno, lleven bolsa, lleven espada, pero no era algo literal. Y Pedro le dice, acá está. Y Jesús le dice, basta, no entendiste, basta, no hablemos más. Pero antes de eso, Pedro tenía una espada. A ver si en el camino nos agarra alguien, entonces lo defiendo a Jesús y me defiendo yo. Y en el momento de Getsemaní, que es el momento de la entrega suprema, ¿qué hace Pedro? Cuando viene el alguacil le corta la oreja. ¿En qué podría haber deteriorado todo eso? En que son una manga de violentos, que Jesús es un líder de gente que anda armada, que cuando lo fuimos a atrapar nos atacaron. Menos mal que Jesús le pegó la oreja. Si no, hubiera sido un problema. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos recursos escondidos por si Dios falla? Los usamos en el momento de la prueba. Y eso echa a perder la obra. Eso nos perjudica, eso es de mal testimonio. Cuando el Señor te pide ese recurso secreto, no lo guardes, entregáselo. Porque ese recurso que para vos es tan seguro, es el que va a echar a perder más adelante la cosa. No guardes ese recurso de incredulidad por si Dios falla. Si Él te lo pide, dáselo. Porque vas a usar esa espada en el momento equivocado. Y va a ser para problemas. Y no va a estar Jesús para pegarle la oreja a nadie, ¿eh? Ya te lo dice de antemano por medio de su espíritu. No lo hagas. ¿Se comprende? Todo esto tiene que ver con considerar de alguna manera aquellas cosas que nos pueden hacer escapar. No existe mejor cosa, no existe algo más pleno que habitar en la presencia de Dios, que caminar en la presencia de Dios, que entender que los caminos por los cuales Él te va llevando son necesarios para tu vida. Si hay algo que no es necesario, es Dios a tu manera. Si hay algo que es necesario para nuestra vida, es que Él nos guíe, que Él nos esté llevando en cada momento. Y ese es el trato que tenemos. ¿Qué dice nuestra incredulidad? Esto nos está perjudicando. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Esto es necesario. Los apóstoles eran las personas más libres de todas. Sin embargo, estuvieron presos muchos de ellos. Ahora, ¿cómo poderse entender? Pablo, Pedro, estando presos, glorificaban a Dios. Cantaban. Porque en ese lugar no estaban diciendo, che, ¿cómo nos podemos fugar de acá? En ese lugar ellos estaban en la presencia de Dios. ¿Qué pasa después? Jesús abre las puertas, se duerme toda la guardia. Después el que tenía el problema, ¿quién era? El carcelero. Dice, me van a matar a mí. ¿Todo bien? Bueno, ¿todo bien? Está hablando el señor Joan, parece. Entonces, ¿por qué Dios trata con nuestra vida? ¿Por qué Dios trabaja con nuestra vida? ¿Por qué Dios nos está sembrando en el corazón? No te escapes de lo que yo quiero hacer en vos. Porque Dios nos está diciendo con esto, no pierdas tiempo. Cursos. No pierdas lo que yo quiero hacer en tu vida. No hay lugar fuera de mí. No escapes. La palabra de Dios me habla de un hombre que escapó y de otro que permitió que el Señor le diera la salida. Como dije en un principio, Jacob vivió escapando. Cuando yo me pongo a pensar en la vida de este hombre tiene una promesa delante de Dios, que él iba a recibir la promesa, que todo eso era para él. ¿Estamos bien? Que todo eso era para él.
Pero vino la madre, a él le gustó el consejo que le dio la madre, se escapó y vivió toda una vida escapando. Dios le dijo: yo voy a estar con vos, yo te voy a traer de nuevo. Pero él se escapaba y se escapaba y se escapaba. ¿Y cuándo fue donde finalmente encontró la salida del Señor? Los últimos años de su vida. Pero veo la vida de José. José tuvo oportunidades de escapar. Nunca escapó. Dios le dio un sueño a este hombre. Un sueño de grandeza. Y sucedió todo lo contrario en un porcentaje muy importante de su vida. Pero todo eso era necesario. José tenía que pasar por la casa de Potifar. ¿Por qué razón? Porque tenía que aprender a administrar, tenía que conocer la cultura de Egipto, tenía que conocer la maldad que había en el corazón del hombre. Tenía que pasar por la cárcel para conocer otro extracto social que no era el elevado que conocía con Potifar. Tenía que pasar todo ese tiempo de soledad para tener una relación más profunda con Dios, y el día que se presentara delante de Faraón, no pretender ganar absolutamente nada, sino glorificar a Dios en todo, diciéndole: Dios es el que te puede interpretar los sueños. O sea, si Dios no me habla, yo no puedo hacer absolutamente nada. Hablarle así a Faraón era perder la vida. Ya a esa altura a José no le interesaba, porque sabía que estaba en la presencia de Dios. Ya había perdonado a sus hermanos, y lo más importante de todo, cuando una persona como José encuentra la salida de Dios, encuentra el propósito también, y él entiende que había quedado para preservar la vida del pueblo de Dios. Entonces, cuando vienen sus hermanos, no se venga sanguinariamente de ellos. Entiende todo el propósito completo de Dios. Y cuando pasó toda la escuela, ¿qué es lo que hace el Señor? De la noche a la mañana, en un asunto de horas, José pasa a ser segundo de Faraón. Todo ese tiempo del cual no huyó José fue un tiempo de preparación. Cuando nosotros escapamos de la presencia de Dios, somos preparados. Somos preparados para lo que Dios tiene para nuestra vida. Somos preparados para el futuro. Somos preparados para no ser egoístas, egocéntricos, que viven adentro de una cueva, que solamente piensan en sí mismos y no pueden hacer la obra de Dios. Vamos a ser trabajados y tratados para poder ser de alimento a un mundo completo, a un mundo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Mi consejo: no escapes. Yo escapé en algún momento de Dios, y lamentablemente no me sirvió de nada. Para lo único que me sirvió es para nunca más en la vida entrar por ese lugar. Nunca más en la vida moverme si Él no me da la salida. Y déjame decirte que Él tiene una salida para cada uno de nosotros. Y esa salida, ¿sabes de qué depende? Esa salida depende de que lo que tiene que tratar en tu vida lo trate. ¿Por qué a veces en nuestra vida no está lo que nosotros realmente anhelamos? ¿Por qué somos ineficaces en cosas que quisiéramos ser eficaces? ¿Por qué nos falta? ¿Por qué? ¿Por qué escapamos? Y esto es un principio espiritual. El enemigo te va a hacer escapar de la tierra de la libertad y de la victoria. El enemigo te dice: andate de acá, porque va a pasar como con Nehemías. Si vos te quedas ahí, el enemigo va a ser derrotado. David fue socorrido de alguna manera por sus valientes y sacado del campo de batalla. ¿El argumento cuál era? Vamos a cuidar la luz de Israel. ¿A dónde lo mandaron a David? A la boca del lobo. Lo mandan al templo. No al templo, a la casa del rey. ¿Y qué pasa en la casa del rey? Ocioso, sin pelear ninguna batalla. Cae en pecado. Se apagó la luz de Israel.
Lo hicieron escapar del campo de batalla y lo mandaron a la boca del lobo. A veces nosotros pensamos, si estamos fuera de la batalla, vamos a estar mucho más tranquilos y escapamos de la batalla. Y ese lugar de tranquilidad termina siendo el lugar de perdición. La luz de Israel ardía en el campo de batalla, no en la ociosidad del templo. A veces nosotros escapamos de la batalla pensando que en el lugar de descanso vamos a estar mejor, y no es así. Es el lugar de la batalla en el que el Señor te puso, porque quiere sacar lo mejor de vos. Quiere que la luz realmente de Cristo arda en tu vida. Y vos decís, pero cada día me tengo que levantar. Es cierto, te levantás a pelear, pero cada batalla que vas ganando es algo nuevo que se está agregando en tu vida. En la comodidad del templo no lo vas a tener, en la ociosidad no lo vas a tener. No escapes del lugar en el que Dios te puso. Algunos los puso en lugar de espera. Esperen. Algunos los puso en el lugar de batalla. No escapen de la batalla. No escapen del lugar en donde Dios los puso. Dejen que Dios provea esa salida que tiene preparada. Y finalmente quiero dejarle dos promesas que tienen que ver con esas salidas que nos da el Señor. Si quieren pueden anotarlas. Isaías 52:12. Porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo. Jehová irá delante de vosotros, y a vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Se había terminado el tiempo del cautiverio. Salgan que yo estoy con ustedes. No escapen como fugitivos, no corran. Yo voy adelante de ustedes y atrás cubriéndolos. Salgan. Vamos al lugar que yo preparé. 70 años de cautiverio babilónico. Pretendieron escapar, se hicieron una rebelión, les fue peor, pero ahora era el tiempo. Jehová los visitó con su palabra, les abrió la puerta y les está diciendo, ahora es el momento de salir. Espere que se me corrió. La otra promesa. Isaías 43:19. He aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez pondré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tal vez estoy desesperado porque esto de una vez por todas se termine. Tengo la opción, que no es una opción, de escapar. Pero acá el Señor me está diciendo, espera porque yo estoy haciendo algo nuevo. Eso nuevo que yo estoy haciendo va a salir a luz. Y por supuesto que lo vas a conocer y lo vas a entender. Va a ser algo nuevo. Algo parecido a lo que en otro momento viviste. Otra vez yo voy a abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Distinto que lo que viviste, pero lo mismo. Yo lo voy a hacer de nuevo. Yo te voy a dar una salida como te la di en otro momento. Te la voy a dar ahora también, pero no te escapes. No te escapes de lo que yo quiero hacer en tu vida. Escapate de lo que no es, pero no te escapes de él. Hay muchos que están esperando que vos y yo pasemos por esa salida dada por Dios para poder ser salvación a cada uno de ellos y no que estemos huyendo, encerrados en una cueva, pensando solamente en nosotros mismos, en nuestros propios intereses. Deja que Él abra la puerta, deja que Él marque la salida para poder pasar por ese lugar. Amén. Vamos a ponernos de pie.